Hola YouTubenautas. Bienvenidos al canal. Como habrás leído en el título de este episodio e imagino que es la razón por la cual lo estás viendo, vamos a hablar de algo que tal vez no sabías, pero sí. Es cierto. Había un campo de concentración en Venezuela, al estilo del famoso campo de concentración alemán ubicado en Polonia, Auschwitz. Aunque, por supuesto y gracias a Dios no alcanzó los niveles de barbarie de este campo alemán. Pero no me extiendo más. Mi nombre es Alejandro Amaya, no te pierdas este episodio, así que mantente conectado para conocer la historia completa. Porque así comenzamos. Este centro penitenciario estaba ubicado en la isla de Guasina, la cual se encuentra ubicada a su vez en el estado del Tamacuro, en el delta del Orinoco, Venezuela. Esta isla fue el destino de decenas de presos políticos durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quienes eran sometidos a condiciones de vida extremadamente duras, como trabajos forzados, escasez de alimentos y privación de derechos básicos. El traslado de los presos a la isla se conocía como el viaje sin retorno. A pesar de la inmensa adversidad, los presos mantuvieron su espíritu de resistencia y esperanza, recordando y narrando la historia de los hechos que los llevaron a estar ahí. La isla también fue testigo de la proeza de los presos de construir una embarcación con la que intentaron fugarse de la isla en 1952. Aunque el intento fracasó, el gesto de resistencia de los presos de Guasina dejó un legado de valentía y esperanza para los venezolanos. La obra titulada Venezuela bajo el signo del terror, también conocida como el Libro Negro de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fue proyecto orquestado por Leonardo Ruiz Pineda y José Agustín Catalá, en el que colaboraron como escritores Simón Alberto Consalvi, Jorge Dager, Héctor Hurtado, Juan Liscano, Héctor Alcalá, René Domínguez y Ramón J. Velázquez. Se trata de una elaborada crónica de los pecados cometidos por los altos funcionarios de la dictadura, en la que se habla de corrupción, persecución política, presidio, torturas, el fraude electoral por venir y la existencia del campo de concentración en Guasina. El penal de Guasina había sido clausurado por el gobierno del general Medina Angarita en 1943, después que el doctor Arnoldo Gabaldón, científico notable, rindiera un informe al gobierno nacional explicando las condiciones de aquella siniestra isla. En este dice haber encontrado allí, entre otras amenazas para la vida, mosquitos transmisores del paludismo, amibas histolíticas productoras de la disentería amibiana, tifus, etc. Existe además una mosca denominada vulgarmente golofa, cuya dolorosísima picadura ocasiona úlceras e hinchazón general en el cuerpo. A esto se agrega la gran cantidad de animales ponzoñosos que pululan aquella zona, como serpientes cascabel, rayas, tembladores o depredadores como jaguares, caimanes o pirañas. También hay jejenes e insectos de todas clases, incluido el chipo, agente transmisor de la hasta ahora incurable enfermedad conocida como el mal de Chagas. La historia de este antiguo penal resulta interesante y se encuentra sintetizada en las páginas 179 y 180 del Libro Negro. Esta comienza describiendo el lugar en los siguientes términos: situada en pleno delta del Orinoco, en el corazón de la selva venezolana, bañada por los cayos de Boca Grande, al norte, y Zacupana del Remanso, al sur, la isla de Guasina es quizás uno de los lugares de la tierra más hostiles a la vida humana. Ubicada a muy pocos metros de altura sobre el nivel normal del Orinoco, su territorio, desprovisto en lo absoluto de las necesarias defensas, es casi completamente inundado por las aguas desbordadas del río cada vez que éste crece, las cuales, al volver a su cauce, lo hacen dejando toda el área convertida en una gigantesca ciénaga, en un inmenso criadero de larvas. El clima es canicular,
oscilando de continuo entre los 38 y 40 grados centígrados a la sombra. Las vías de comunicación casi no existen, pues el único medio de contacto con el exterior lo constituyen las contadas barcazas que muy de vez en cuando suelen recalar en sus costas. Las endemias, epidemias y enfermedades en general, son en ese lugar un azote permanente para el hombre. En Venezuela bajo el signo del terror, se explica cómo este penal abrió por primera vez en 1939, durante la presidencia del general Eleazar López Contreras, cuando estallaba la Segunda Guerra Mundial. Al principio fue utilizado como campo de concentración de prisioneros nazis o fascistas. Después de su clausura quedó aquel terrible islote desierto y olvidado en el remoto y agreste delta del Orinoco, hasta que, en 1948, derrocado el presidente Rómulo Gallegos, volvió a ser habitada pues comenzó a servir como sitio de reclusión para los inmigrantes indocumentados que llegaban a nuestras costas. Un año después, en 1949, los reclusos extranjeros fueron puestos en libertad y enviados a servir como mano de obra en los sembradíos de caña y distintos centrales azucareros del país. Guasina quedó así una vez más deshabitada. Fue a finales de 1951 que abrió por tercera vez sus puertas para convertirse en un penal. En esta ocasión no fue para internar presos de guerra o inmigrantes sin papeles de identidad que entraban de manera ilegal al país. Este horroroso lugar comenzó a poblarse de ciudadanos venezolanos, conducidos hasta allí por las autoridades del régimen, al ser considerados como una amenaza a su estabilidad y propósitos continuistas. Se afirma que, en 1952, en tiempos de la Junta de Gobierno encabezada por el abogado Germán Suárez Flamerich, cabeza civil de la naciente dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, fueron encerrados en el mismo penal, junto a delincuentes de alta peligrosidad, todos los acusados de cometer actos terroristas contra el gobierno. Entre la inmensa mayoría de ellos se hallaban militantes de Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela, quienes sufrieron la crueldad de los elementos, el hambre, trabajos forzados, la inanición, cualquier tipo de tortura imaginable, así como la exposición a insectos transmisores de enfermedades mortales, depredadores salvajes o criaturas venenosas. Todo esto sin ningún tipo de asistencia médica. Fueron muchos quienes sucumbieron ante las condiciones infrahumanas de aquella isla, un campo de concentración destinado a llevar a los infortunados que pasaron por allí hasta una muerte segura con el mayor sufrimiento posible. Y bueno, YouTubenautas, espero que hayas disfrutado del video. Déjame saber en los comentarios si habías oído hablar de este campo de concentración al estilo nazi. O si, por el contrario, es primera vez que oyes de él. Es increíble cómo el ser humano es la única especie que se empecina en destruirse a sí misma. Pero bueno, si te gustó el video, por favor recompénsame con un like. Además, si te gustó el contenido del canal, suscríbete y activa la campana para que sepas cuando publico mis historias. Que estoy seguro que alguna será de tu interés. Hasta la próxima.